alumno de la Diplomatura de Derecho Deportivo. Presento la mesa 3 de la jornada sobre Derecho a Ocupación Efectiva, Análisis de Casos y Laudos de Interés en el Fútbol, en la cual modera Cristóbal Casagrande, abogado egresado de la Universidad Nacional de Litoral, actualmente abogado del Club Atlético Unión de Santa Fe, especializado en el ámbito deportivo. Expone Martín Auleta, vicepresidente de la Cámara de Resolución de Disputas FIFA, licenciado en Derecho, diplomado en Derecho del Deporte y máster en Derecho Deportivo. Es miembro de la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol. Mariano Clarián, abogado egresado de la Universidad Católica Argentina y máster en Derecho por la Universidad de Michigan. En 2019, el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo ha designado a Mariano como árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte para el periodo 2019-2022. Es director del suplemento de Derecho Deportivo de Editorial.com y miembro de la Asociación Internacional de Abogados del Fútbol. Ha sido director general del programa ejecutivo FIFA CIES en Argentina. Buenos días a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias Carlos por la invitación a moderar esta mesa, un placer estar acompañado de Martín y Mariano, dos grandes colegas del ámbito de la rama. Yo no voy a robar mucho tiempo porque ya nos marcaron la cancha en función de que estamos agotados con poca disponibilidad, pero bueno, quería un poco de nuevo agradecerle a Carlos la invitación. Y de Carlos, primero por Martín, que va a exponer sobre la ocupación efectiva de jugadores profesionales en el ámbito del fútbol argentino, y posteriormente con Mariano, que va a disertar y desarrollar algunos lados actuales que emitió recientemente el TAS. Brevemente, lo dejo en manos de Martín, pero antes quería preguntarle a Martín cómo entiende cómo debe garantizarse el derecho de ocupación efectiva del jugador profesional en el ámbito del fútbol argentino con toda la normativa que anda vinculada a la materia. Y si nos podés desarrollar algunos casos puntuales o que hayas podido desarrollar. Bien. ¿Se escucha? Sí. Bueno, gracias. Buenos días a todos, gracias Carlos, gracias a la UNED por la invitación, gracias a todo el equipo de Carlos por todo el laburo que hacen. Y yo, para respetar la consigna, voy a tratar de ponerme ya no tengo capítulos presionándome. Vamos a tratar de ir rápido. El PowerPoint va a ser meramente ilustrativo. Yo no voy a hablar sobre un tema nuevo. La verdad que es un tema de la ocupación efectiva. De hecho, cuando yo lo comentaba a un colega amigo que afortunadamente no está, digo, porque si no me hubiera criticado, bueno, de eso vas a hablar. O sea, yo ya saqué 10 jugadores con violación de ocupación. Y es cierto, en el plano internacional, de hecho, hace 9 años, en un congreso que organizaba ahora, creo que fue el último, ¿no? Ya sería hora que hagamos nosotros. Habíamos hablado un poco de esto, pero en ese momento, realmente 10 años atrás tenía otro color y lo hicimos enfocado en el régimen internacional. Y es cierto que en el ámbito internacional las situaciones vinculadas a derecho de ocupación efectiva están más o menos resueltas de una forma pacífica, tanto a nivel del Tribunal de Fútbol de FIFA como a nivel del TAS, ya lo puede corroborar acá. Hay una jurisprudencia ya bastante establecida, ya lo había en ese momento, en el 2016, mucho más 9 años después. Pero aprovechando un poco esta iniciativa que tuvieron en la universidad del curso de dirigentes, el libro que están sacando, me pareció que estaba bueno poder tratar este tema, porque lo cierto es que, al contrario de lo que ocurre en el ámbito internacional, en Argentina esto está muy lejos de tener una jurisprudencia pacífica, y lo que por allá por el 2011, 12,
años anteriores al 2016, cuando hablaba de esto, se daban como casos más bien aislados, situaciones en las cuales los jugadores eran separados o de alguna manera incluso sancionados. Hoy preguntaba Pablo respecto de situaciones en las cuales el jugador se niega o no acuerda la renovación del contrato. Lo cierto es que esos casos que eran más o menos aislados hace 9 o 10 años, hoy casi que son constantes y que son, vamos a ver algunos ejemplos, en todos los mercados y entre medio de los mercados tenemos permanentemente casos casi que en todos los equipos. Yo, para armar el PowerPoint me puse a buscar algunas frases y la verdad que incluso elegí, más allá de algunos que vamos a ver después, no tratar algunos, por ejemplo, de Unión, no tratar el ejemplo de Colón, para que Cristóbal no me diga nada, por ejemplo, o sea, porque en definitiva lo que se trata es un poco de analizar estas situaciones que se dan y cómo en realidad se pueden tratar, y no se lo ha hecho, al menos hasta ahora, desde el derecho argentino. Porque lo cierto es que estas situaciones en algún punto tienen alguna regulación. Para que todos nos ubiquemos en tema de qué hablamos cuando hablamos de derecho de ocupación efectiva, en realidad no es un invento del derecho deportivo, es un concepto, es un derecho que proviene del derecho laboral ordinario, vamos a decirle, de las tendencias más modernas del derecho laboral, y que tiene que ver con este concepto también. O sea, es ese derecho que tiene todo trabajador a exigir que su empleador le proporcione tareas acordes al puesto para que lo contrata y a la categoría del trabajo para que fue contratado. O sea, esto tiene que ver con que el derecho laboral considera que no es suficiente con que el empleador le pague el sueldo y ya está. O sea, no. La relación de trabajo genera otras obligaciones que son esenciales. Se habla incluso de la afectación de los derechos personalísimos del trabajador cuando no se cumple con este derecho. Ahora, esta figura del derecho laboral en el plano deportivo y concretamente en el plano del fútbol tiene algunas dificultades. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, porque partimos de ciertas premisas que tienen que ver con las especificidades del fútbol. El futbolista, para poder desarrollar sus habilidades, para poder desarrollarlas y para poder mantenerlas, hoy Horacio hablaba de qué pasa si ese jugador que es sancionado un año no puede ni siquiera entrenar. Bueno, si no puede entrenar, y yo voy a agregar, no puede entrenar de manera colectiva con sus compañeros, con un plantel, claramente va a perder niveles. ¿Por qué? Porque el desarrollo del fútbol requiere que uno entrene no de manera individual, requiere que lo haga por lo menos con 10, 20 compañeros para poder practicar todas aquellas situaciones que luego se dan en un partido. Y no se acaba incluso esta cuestión de necesidad no jurídica, sino fáctica respecto del desarrollo de las potencialidades o del nivel del futbolista con el mero hecho del entrenamiento. ¿Cuántas veces en la realidad tenemos jugadores que han entrenado durante cierto tiempo, pero que vienen sin jugar, sin competir oficialmente, y cuando empiezan a hacerlo no tienen un buen nivel o no tienen el nivel al cual estaban acostumbrados, y siempre es la explicación: le falta ritmo de competencia. ¿Qué quiere decir le falta ritmo de competencia? Bueno, evidentemente la intensidad, la exigencia que se da en un partido de fútbol no es la misma que puede hacer un entrenamiento. Pero por otro lado, o sea, esto en cuanto al jugador, pero por otro lado, el club tampoco puede garantizar a todos sus jugadores alinearlos, sea como parte del 11 inicial o siquiera de los 17, 18, 20 si quieren, que pueden salir a la cancha y pueden tener posibilidades de empezar. Porque los planteles son más grandes, porque un club necesita tener planteles más numerosos, porque durante una temporada
va a tener evidentemente bajas por lesiones, va a tener jugadores suspendidos, entonces tiene que contar con más jugadores de los que pueden salir a la cancha en un partido concreto. Entonces ahí se da esta tensión. Este es el marco, el contexto fáctico de esta situación. Ahora, vamos al aspecto normativo. Por un lado, si bien no lo vamos a enfocar en el régimen internacional, cierto es que es de alguna manera aplicable o sería aplicable a clubes argentinos en situaciones en las cuales un jugador sea extranjero. ¿Sí? Sabemos esto, que en la situación de internacionalidad, el jugador extranjero que juega en Argentina puede elegir aplicar el régimen de FIFA o el régimen del derecho argentino. Bien, hasta el año 2018, en realidad FIFA no tenía ninguna disposición relativa a este tema, no había ninguna normativa en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, y sigue sin haberla específicamente. En el año 2018 se incorporó este segundo apartado del artículo 14 que habla de las conductas abusivas, ¿sí? Conductas abusivas que tengan un objetivo, que es forzar de alguna manera a la contraparte a rescindir o, quizás más importante, a modificar ese contrato, y dentro de la modificación podría ingresar la renovación del contrato. Este artículo, que si bien está redactado, está apartado en términos genéricos, es el que efectivamente se aplica en el ámbito del Tribunal del Fútbol y del TAS para estas situaciones que vamos a ver. Entonces, en Argentina no es lo más importante, pero para los jugadores extranjeros hay que tenerlos así. En cambio, desde el punto de vista normativo local, si vamos a la ley 20.160 del convenio colectivo, no hay ninguna disposición que hable del derecho a la ocupación efectiva. ¿Y cuáles son los supuestos más habituales que podemos ver vinculados con este tema? Los agrupé, de alguna manera ordené en términos de importancia local, porque uno, que es quizás uno de los más repetidos, es la situación en la cual el futbolista es excluido del primer equipo y obligándolo a entrenar en dos variantes. Puede ser de manera separada con otros jugadores excluidos, pero no dentro de un plantel completo, o directamente de manera individual. Este sería un primer grupo de supuestos. Después tenemos la situación en la cual el futbolista es relegado. Si es miembro del primer equipo, del plantel del primer equipo, pasa, por ejemplo, a entrenar con la reserva. O uno más extremo, que es cuando, quizás no tan frecuente en Argentina, sí en otros países, cuando se lo obliga a entrenar directamente con divisiones juveniles. Y el tercero, que digo, en Argentina no se da tanto, pero sí se da mucho en países extranjeros, sobre todo quizás en el ámbito de Asia o Medio Oriente, es aquel en el cual, en países donde hay cupos específicos y limitados para jugadores extranjeros, el jugador es no registrado o incluso quitado del registro, había jugado una temporada y en la siguiente vienen otros extranjeros y sin llegar a rescindir el contrato, lo que hace el equipo, el club, es quitarlo del registro para incorporar a estos extranjeros. Entonces el jugador se queda sin la posibilidad directamente de aspirar a participar en esa competencia hasta la ventana siguiente. Entonces, si bien la situación normativa argentina, dije, en el ámbito específico no tiene ninguna regulación del tema, ley 2160, convenio colectivo, sabemos que precisamente por disposición de la ley 2160, cuando haya un vacío normativo, cuando haya alguna situación que no esté arreglada ni en la ley ni en el convenio, hay que acudir a la ley de contrato de trabajo. Y la ley de contrato de trabajo sí establece una disposición o sí establece una regulación sobre el derecho de ocupación efectiva, que es la que están viendo. El artículo 78, en el primer párrafo, efectivamente dice: el empleador deberá garantizar al trabajador la ocupación efectiva. O sea, la legislación argentina recepta
este derecho, lo regula, lo consagra como una obligación del empleador. Entonces, amén de algunas disposiciones que son relevantes, que no están vinculadas específicamente con el derecho de ocupación efectiva, pero que sí tienen que ver con la regulación de las obligaciones del futbolista y del club, ¿sí? En el convenio colectivo, por ejemplo, el futbolista obviamente está obligado a cumplir con el entrenamiento que le asigne la entidad, siempre teniendo en cuenta que es la entidad, o sea, el club, quien tiene la facultad también de disponer cuándo, dónde y con quién debe entrenar el jugador. Pero los supuestos que tenemos que analizar es cuándo esa obligación puede tener algún tipo de violación por afectar los derechos de ocupación efectiva del futbolista. Se habla también de no poder innovar en las condiciones y modalidades de trabajo, es algo que está en general plantear. O sea, ¿qué es lo que está diciendo el convenio colectivo? Vos no podés hacer una diferencia específica que no esté justificada respecto de un solo futbolista. O sea, el ius variandi, la posibilidad que tiene el empleador de modificar o establecer ciertas modificaciones en la relación laboral, tiene límites, ¿sí? Entonces, el planteo está, o la pregunta es, siguiendo un poco lo que me preguntaba recién Cristóbal, es cuando estas modificaciones dispuestas por el club, que evidentemente lo puede hacer, llegan a configurar una injuria, una violación de los derechos del trabajador, del futbolista, que justifican la rescisión del contrato. Y en esto, solo para completar el marco, ¿sí? Ponemos en pantalla también los dos artículos que se relacionan con el ius variandi, ¿sí? El artículo 65 y el artículo 66, que hablan de las facultades de dirección que tiene un empleador, que tienen que ser ejercidas con carácter funcional, o sea, en virtud de las necesidades de la actividad, no, por ejemplo, como una sanción por negarse a firmar un nuevo contrato. Eso no es funcional, ¿sí? Entonces, volviendo un poco a la casuística, ¿no? Y para también de alguna manera empezar a contestar o a plantear por lo menos el debate, porque más que dar respuesta, yo lo que pretendo con esto es de alguna manera poner el ojo o poner en el ámbito de este evento la discusión sobre ciertas situaciones que hoy, al menos en mi evaluación argentina, se dan como por hecho que están bien, que el club tiene determinadas facultades ante determinadas situaciones y que lo que planteo es evaluar si esas facultades en esas situaciones efectivamente son válidas o están bien ejercidas o por el contrario podrían llegar a justificar una rescisión del contrato. Vamos al caso y de vuelta, lo que voy a ir mostrando, insisto, hay un montón y solo puse algunos de manera ilustrativa. Por ejemplo, cuando al futbolista se le ordena entrenar con un plantel inferior. ¿Sí? Algunos ejemplos más recientes, por distintos motivos. Entonces, aquí lo que tenemos que evaluar concretamente, en primer lugar, son cuáles son las categorías profesionales. ¿Por qué? Porque evidentemente el futbolista está contratado para desempeñarse en un equipo profesional, está contratado como un futbolista profesional. Entonces, según distintas regulaciones que han sido sancionadas por AFA, hoy el conjunto de categorías profesionales son la primera división, lo que es la liga profesional, la reserva de la liga, la reserva, más allá, insisto, de los nombres que tienen el reglamento y los que sean actuales, el torneo de segunda división y el torneo de tercera de segunda división, lo mismo con el torneo federal A, el torneo de primera C y podríamos agregar también el torneo de primera división femenino, así que no está en la lista pero también es profesional. Estos son los torneos profesionales. Entonces, si tenemos una situación como la anterior, en la cual, como en estas anteriores, en las cuales al futbolista se le ordena entrenar con la reserva es categoría profesional,
si el futbolista está entrenando de manera colectiva con el plantel de reserva, no habría en principio una violación al derecho de ocupación efectiva, salvo que una situación poco habitual en Argentina, quizás más frecuente en el exterior, y previendo este tipo de situaciones, en el contrato individual del jugador se establezca la obligación del club de solo considerarlo y solo hacerlo entrenar con el primer equipo, ¿sí? Entonces, no es habitual esa situación, pero hay que tenerla prevista, ¿sí? Porque eventualmente podría existir. Si no existe esa disposición en el contrato, el hecho de hacerlo entrenar o de obligarlo a entrenar en reserva no violaría, en principio, el derecho de ocupación efectiva. ¿Qué pasa cuando al futbolista se le ordena, en cambio, entrenar de manera individual? Y esto se da mucho últimamente cuando, por ejemplo, en el medio de una negociación contractual, de renovación del contrato y ante la cercanía del término del contrato vigente, se acuden a estas medidas para tratar de convencer, entre comillas, al jugador. Y estos casos, insisto, es solamente arbitrario. Tenemos permanentemente en los últimos tiempos, por una cuestión más fáctica que tiene que ver con lo que hablaban ayer, en la mesa anterior, del deseo de los jugadores de irse a Europa. Se da estas situaciones generalmente cuando los jugadores son jóvenes, ¿sí? Y cuando además, pero esto cada vez se está extendiendo más, cuando el plazo de finalización del contrato está relativamente cerca. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que un futbolista acepte o soporte, para decirlo más claramente, entrenar individualmente 2 meses, 3 meses, hasta 6 meses, les diría. Además, si es dentro de los 6 meses, ustedes saben que con regulación de FIFA ya el jugador puede firmar un contrato con otro club para cuando termine ese contrato, que soportar entrenar de manera individual 1 año o 1 año y medio, aunque, insisto, hay casos bastante recientes. Valentini, por ejemplo, tuvo casi 1 año entrenando de manera individual. Y después vamos a hablar, pero esto ya no es jurídico, de los efectos de eso. O sea, si eventualmente eso no termina afectándole el desarrollo de la carrera, el desarrollo futbolístico de ese jugador. Entonces, cuando se dan estas situaciones de entrenamiento individual o de entrenamiento grupal, pero entre 3, 4, 2, 5 jugadores, que evidentemente no va a permitir el desarrollo o el mantenimiento del potencial del nivel futbolístico del jugador, claramente esa situación violaría el derecho de ocupación efectiva. Y por último, caso también de los futbolistas a los cuales se le impide disputar partidos sin ser separados del plantel, ¿sí? Y de vuelta, situaciones en las cuales se dan sobre todo a partir de o una negociación contractual, o incluso también se puede dar este tipo de situaciones ante sanciones disciplinarias o algún tipo de reacción del club ante determinados hechos que el jugador protagonice, sea por ejemplo el caso de Villa cuando tuvo el proceso judicial, una denuncia por violencia de género, sea el caso de Centurión en su momento con alguna indisciplina, etcétera, etcétera. Entonces, en esos casos, en tanto y en cuanto el club mantenga la posibilidad de que el jugador siga entrenando de manera colectiva en un plantel profesional, no habría una violación al derecho a ocupación efectiva, por lo que decíamos antes. Está dentro del ámbito de las facultades del club disponer, y del técnico, que es empleado del club, disponer quiénes son los que participan de la alineación del equipo. Y solamente para nombrarlo, no lo voy a desarrollar, la mayoría lo conoce, es un caso muy famoso, aunque más famoso no por este aspecto, sino por el otro, ¿sí? El que tenía que ver con la prima y el análisis de la prima. Pero lo cierto es que el caso Caranta,
estamos hablando del año 2007, los hechos casi 20 años, es el único que en Argentina, en la jurisdicción, en la jurisprudencia argentina, en los juzgados ordinarios, trató este tema. ¿Por qué? Porque Caranta, más allá de los hechos, lo cierto es que cuando él se da, en términos laborales, por despedido, o sea, cuando él rescinde el contrato de trabajo con Boca, alegando ciertos incumplimientos de parte de Boca, lo hace fundamentalmente con dos motivos. La deficiente registración de su remuneración, ¿sí? Porque entiende que el contrato de prima, digamos, era parte salarial, y eso es lo que quizás fue el aspecto más discutido y más notorio del caso. Pero también alega la violación del deber de ocupación efectiva. Porque ¿qué había pasado? Cuando Caranta vuelve a entrenar después de una pretemporada, el club, el técnico de ese momento, decide que vaya a hacer la pretemporada con la reserva y no con el plantel del primer equipo. Entonces, lo alega y el fallo de primera instancia lo trata este tema, lo trata muy bien. Lamentablemente este punto no fue apelado a la Cámara, este punto queda firme con la decisión de primera instancia, y básicamente lo que dice, creo que era una jueza que decide el caso en primera instancia, dice: Caranta no vio violado su derecho a ocupación efectiva. ¿Por qué? Primero, porque la división reserva es profesional, como habíamos visto, pero además incluso porque Caranta había participado ya antes de entrenamientos de reserva y de partidos de reserva, y hasta en el contrato de Caranta había premios estipulados de manera específica por la participación en reserva. Entonces, en tanto y en cuanto se mantuvo dentro del ámbito profesional, no hubo una violación del derecho a ocupación efectiva. Creo que casi exacto para que Mariano tenga 20 minutos, sin perjuicio que después podamos discutir o contestar cualquier pregunta. Gracias de vuelta por la atención, gracias por la invitación. Seguimos conmigo. Aprovecho de dar unas preguntas para que no se pierda un poco la exposición de él, que hay algunos interesantes. Del lado del club, cuando vos estás asesorando, te llegan las consultas de directivo o de cuerpo técnico, te plantean: voy a excluir, pero diciendo en otro término, vamos a colgar a tal jugador, ¿qué no debemos hacer? Lo incluyo a Mariano porque ambos tienen aparte experiencia en asesoramiento al club y directivo y a jugadores. ¿Cuáles esos límites o qué debemos, si estamos asesorando un grupo, no interiorizarnos para no incurrir en esa situación? Ok, acá dos cuestiones. Una, y no es por hacer defensa del gremio, más allá que estamos, al menos la mayoría, entre abogados, acá también hay que diferenciar lo que es la teoría jurídica de lo que es la realidad, ¿no? Porque esto es importante en tanto y en cuanto que me consta que muchas veces pasa, los profesionales que defienden a los clubes conocen este tema y advierten este tema. Después la decisión de los dirigentes o eventualmente del técnico de hacer caso o no a ese consejo o a esa recomendación va por otro lado, que a veces hasta puede ser muy válido desde otro punto de vista, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, mantener quizás a un determinado jugador entrenando en el plantel le puede afectar, digamos, de cierta forma la relación, son otras cuestiones, ¿sí? Y no implica que estos casos que se dieron hayan sido porque los abogados del club o de cada club no hayan advertido esta situación. Entonces, cuando se dan estas situaciones particulares, creo que hay algunas cuestiones básicas que hay que tener en cuenta, que son las que estuvimos marcando. La diferenciación, la medida en la cual al futbolista se le obliga a entrenar de manera diferenciada, tiene que ser, digamos, resuelta con un criterio funcional. Por ejemplo, un jugador que vuelve de una lesión, quizás el técnico, el cuerpo técnico, el cuerpo médico pueda entender
que es necesario o conveniente que primero integre el plantel de reserva, vuelva a primera. Eso sería funcional. O incluso con criterios deportivos, porque el técnico y el club está perfectamente autorizado dentro del club variante para disponer que tal jugador no tiene nivel para estar en el primer equipo o para entrenar siquiera con el primer equipo, pero siempre tiene que mantenerse dentro del ámbito del entrenamiento colectivo y del entrenamiento colectivo profesional. Esa es un poco la premisa básica. Sí, pero cayendo de los elementos significa no ponerse un preparador físico y un asistente técnico, porque salvo algunas situaciones puntuales y justificadas, por ejemplo, de alguna recuperación de una lesión o alguna cuestión, el entrenamiento individual no te permite ni mantener ni desarrollar el nivel futbolístico. Entonces, y esto sin perjuicio incluso de las situaciones de sanciones disciplinarias, que también el club tiene la legitimidad y la posibilidad de decirlas en un contexto del convenio colectivo que marca qué puede hacer y qué no puede hacer el club. Y el convenio colectivo marca específicamente que cuando el club decide una sanción disciplinaria no puede impedirle, incluso cuando lo suspende al futbolista, la suspensión es una de las sanciones que puede establecer el club, no puede prohibirle el entrenamiento colectivo. Entonces el convenio colectivo les está dando específicamente el marco de qué es lo que tienen que hacer el club. Después hay otras cuestiones que no tienen que ver con lo jurídico. Digo, las negociaciones contractuales tienen que, en la medida de lo posible, darse con una anticipación suficiente para tratar de evitar estas situaciones apremiantes. Nos faltan 3 meses y no firmó contrato. Bueno, quizás deberías haber empezado a discutir la negociación 6 meses antes, que no llegue ni siquiera a entrar en el último año de contrato. Y no digo que sea fácil, pero son cuestiones que hay que tener presente precisamente para no afrontar este riesgo, porque esto en definitiva es un riesgo. Todos estos casos, lo dije implícitamente, el único caso que llegó a la justicia es el de Caranta y por otros motivos en realidad. No llegan a la justicia, al menos no han llegado hasta ahora. Pero yo creo que ningún dirigente quiere ser el primero en afrontar un caso así y eventualmente perderlo. Creo que en el fondo no llega, porque en general, Cristóbal hablaba de la situación en la que borrar todo, ¿no? Excluirlo no es mandarlo de nuevo a la reserva ni nada parecido, simplemente un premio más. En esos casos, cuando ocurre generalmente es cuando faltan un poco para que termine el contrato. Entonces, el riesgo, digamos, para el jugador y probablemente para el nuevo club, al menos antes del caso de Arma, ¿no? Antes de la regulación de línea actual, de ser responsable, solidario, tener algún tipo de sanción o lo que fuera, por esa rescisión, aunque pueda ser justificada, nunca sabremos el resultado final. Entonces eso me parece que de alguna manera genera un incentivo a, bueno, aguantemos lo que falta, no tiene mucho sentido rescindir el contrato ahora y meternos en una disputa, en una batalla judicial con algunos riesgos inciertos. Te pregunto, el caso de Arra creo que puede llegar a modificar esto porque, bueno, te faltan 3, 4 meses o incluso 6, el jugador ya sabe que no va a jugar en esos 6 meses, va a tomar la decisión de rescindir y después buscar club, ¿no? Y en ese caso hoy podría estar más protegido. Absolutamente, y más allá de lo que adelantaba Emilio, de cómo puede llegar a estar regulado en 17, esto que marcaba Mariano es claramente una de las situaciones que se da en esta y en otro tipo de situaciones en las cuales el futbolista puede rescindir de manera justificada y eventualmente no lo hace, o incluso a veces el jugador que rescinde y con casos más claros, por ejemplo algún incumplimiento salarial, y que después a la hora de ser contratado por el nuevo club, ante la amenaza del club anterior de demandar al nuevo club de manera solidaria por el valor generalmente de la cláusula de rescisión, que son valores altos, el club le dice: no, para arreglar tu situación
y yo después te contrato. Entonces, esto claramente puede influir. Ahora, una cosa que sí planteo es el club dentro de sus facultades, para que no sea que parecemos que estamos tirando todo para el mismo lado, también eventualmente puede tener la facultad legítima de a un jugador que no quiera renovar y que evidentemente no quiere participar del proyecto deportivo de ese club, empezar a prever de manera anticipada cómo va a conformar su plantel, pero siempre manteniendo esa premisa que veíamos, que el jugador siga entrenando de manera colectiva en el plano profesional. Andrés, hay una pregunta. Andrés, Eduardo, ¿puedo? Hay una pregunta. No llegamos a almorzar. Escucha. Sí. Hace una reflexión, más una pregunta. Acá el tema es. Que llevo un micrófono. Sí, tranquilo. El tema es, hablando de ocupación efectiva, ¿verdad? Ese es el título de la ponencia. Y no tenemos definido en ningún lugar que es ocupación efectiva. Ahí Martín bien lo dijo, el convenio colectivo no está, en la 20.160 no está, en la LST hay una definición genérica que vale lo mismo para el futbolista que para un oficinista. Entonces, tal vez es el momento que nosotros, desde el mundo del fútbol, empecemos a definir qué es la ocupación efectiva, para que no lo tenga que hacer un juez. A posteriori, a lo mejor no tienen todos los elementos de la práctica que tenemos todos nosotros, que estamos todos los días hablando y consumiendo el derecho del fútbol, sobre todo. Porque, además, ustedes vienen a hablar de Caranta, hablar de algunos casos más que yo he visto, Mateo, estaba Ricky Centurión, todos jugadores consagrados. Pero el convenio colectivo abarca 6 categorías profesionales, con un montón de situaciones, para esto de la ocupación efectiva, esto de la separación de un jugador de un plantel, que a lo mejor la realidad de un club de la LPF no es la misma que uno del Federal A, no es la misma que un club de primera división del fútbol femenino, y que a lo mejor no tiene los medios para, o tiene reserva. ¿Sí? Por la reserva juegan todos pibitos amateur. Entonces, si vos querés separar a un jugador, o querés, por ejemplo, que te faltan 3 meses, y lo mandás a entrenar con la reserva, probablemente el jugador se podría poner en la posición de decir, mira, eso no es un plantel profesional, pero es un plantel netamente amateur, como suele pasar en la C, en la B, en el Federal A. Entonces, digo, a lo mejor hizo una reflexión, dejo la pregunta al aire, ¿no? Digo, a lo mejor es el momento de que definamos qué es ocupación efectiva, fijo por ahí que tiene un poco más definido, un poquito más, que nosotros no tenemos caso de la jurisprudencia, eso es verdad, ojalá no tengamos ninguno, pero bueno, después puede pasar que algún jugador se enoje con un club y reclame este concepto abstracto que es la ocupación efectiva. Entonces, bueno, digo, por ahí. No, de hecho, la pregunta de la teoría llevada a la práctica es que habitualmente te consultan y les digo, como técnico, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde puedo hacer? Es la pregunta. Exactamente. Sin tener riesgo. Siempre. Va a la teoría, la contingencia de la que quería achicar o aliviar y va a la teoría de un concepto, lo tenés que aplicar a la práctica, tu club no tiene un predio para la reserva, otro predio para la primera, y se te complica el asesoramiento real, genuino y que sea. Te lo preguntan a vos como el club, me lo preguntan a veces los clubes a mí y otro de AFA, y a veces la respuesta que uno puede dar no es la más. Si desayuna no con el plantel profesional, si lo puede apartar, si va a la reserva o no, si la reserva no tiene gimnasio. Te deben tener la posición tomada también, que no defiende su trabajo, pero sí, obviamente tomamos como casos de Manoteo, con fines ilustrativos acá, porque ves en los medios, que son los de primera edición, etc. Pero sí, obvio, esa situación se agrava y además se complica con marcar por otras particulares en divisiones profesionales más bajas. Y coincido, en la medida en que hay una regulación específica que adapte al fútbol el concepto general,
probablemente va a ser mucho más adecuada que la interpretación que vos puedas hacer con parámetros más globales. Un segundito. Digo, una pregunta cortita. A ver, la pregunta es, la sanción aplicada por FIFA, ¿no? Y estuvimos hablando en el panel anterior, de la prohibición de ejercer cualquier actividad vinculada con el fútbol que prohíbe al jugador entrenar en su club. ¿Viola o no viola el derecho a la ocupación? No, ¿Y por qué? No, bueno, pero te interrumpo y sin perjuicio. Sí, Carlos, un segundito. ¿Por qué? El tiempo de Mariano. Mariano no, simplemente, o sea, el ministerio no lo viola porque el derecho de ocupación efectiva, digamos, es un derecho del empleado respecto a su empleador, es un derecho del trabajador que genera obligaciones al empleador. Y lo que vos te estás refiriendo es simplemente una sanción disciplinaria de una autoridad. Entonces, ahí el club se ve impedido en algún punto, si respeta esa sanción, de cumplir con esa obligación, pero no es un incumplimiento del club. Yo no estoy hablando de incumplimiento del club. Estoy hablando si se ajusta a la constitucionalidad y a cualquier norma legal vinculada al derecho laboral. Para mí, afecta el derecho, no decir afecta el derecho a trabajar, pues, o sea, no el derecho a ocupación efectiva, porque Martín, que viola el derecho a trabajar al jugador de fútbol es notorio. Es un principio básico que tiene el jugador de fútbol y se viola a través de sanción efectiva. Por lo menos para mí. Podría ser que es un disparate, pero no voy a decir que simplemente es desmesurada la sanción aplicada. Un año sin jugar al fútbol es un disparate. Un segundito. Lo escuchamos mañana. Le concedo los segundos a Ricardo. 10 segundos más como parte del aporte, la línea de lo que Andrés planteaba. En España, el Real Decreto habla específicamente de la ocupación efectiva, en el 7.4, y eso está en el convenio colectivo. O sea, y pone que es, ¿me puedo leer 2 segunditos? Es los deportivos profesionales tienen derecho a la ocupación efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entrenamientos y demás actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva. O sea, convencionalmente la respuesta es por convenio colectivo, lo tienen que incorporar en forma específica. Y acá lo limita a esto, a el poder, porque apartarlo es sacarlo también, aunque lo mandas a tercera, no está en las mismas condiciones que el resto. El club le tiene que asegurar, como vos explicabas, tener las mismas condiciones que sus compañeros. Y si lo mandás a tercera, ya no es lo mismo. Por más que... En definitiva, nada, si vos abrís toda la regulación, o sea, podés prever distintas situaciones, incluso como la firmaba Andrés, de categorías en las cuales digamos, no tengas opciones, o qué podés hacer que no afecte el derecho en determinadas situaciones. Yo estoy de acuerdo. Bueno, me pongo a pasar a Mariano para que tenga un poco de tiempo para desarrollar. Mariano, vamos a hablar con un colega con bastante experiencia, ha sido miembro y árbitro del CLAS y nos trae algunos fallos recientes que mezclan distintos conceptos del ámbito del derecho deportivo como clase de decisión, mecanismos de solidaridad y un poco nos va a tratar de los últimos fallos de cambio que han sido pronunciados. Bueno, gracias. Primero quería agradecer a Carlos Martín, a todo el equipo y a la universidad por esta invitación. Es la primera vez que participo en las jornadas. Algunos años he invitado, pero no pude. Y ya, es un placer estar acá con este auditorio lleno de expertos, amigos, gente muy joven también, que me llama la atención también. Está buenísimo el crecimiento que se está dando en esta rama de derecho que nos está dando. Bueno, como decía Cristóbal, la idea es presentar algunos casos. El primero tiene que ver con esta relación que vemos bastante entre el mecanismo de solidaridad y la cláusula de rescisión. Una discusión que viene de hace tiempo, ¿no? Empezó en el caso de Ortega, que no era específicamente cláusula de rescisión, pero bueno, se empezó a aplicar un criterio. Después, el famoso caso de Mauro Zárate, donde parecía que había una tendencia a confirmar que cuando se ejecuta la cláusula de rescisión, los
clubes formadores tienen derecho a percibir la contribución de solidaridad por equipararse esa operación, ese movimiento del jugador de un club al otro a una transferencia. Pero en este caso se da una particularidad que no es un club formador distinto, sino que es el mismo club al cual le ejecutan, digamos, la cláusula de rescisión y le pagan la cláusula que reclama además del mecanismo de solidaridad. ¿Cómo es esto? El caso es entre Betis y Napoli, vinculado con Fabián Ruiz por la selección española, tenía un contrato laboral y tiene una cláusula de rescisión de 30 millones de euros. ¿Sí? Y un día Fabián Ruiz ejecuta la cláusula y Napoli deposita, paga los 30 millones completos, sin ninguna retención, sin ninguna deducción, en la cuenta de la Liga, así como se ejecutan las cláusulas en España a favor del Betis. Acá marco cómo está redactada la cláusula, ¿sí? Porque hay algunas cosas que después son tomadas en el laudo. Dice que el abono de las indemnizaciones es un requisito ineludible para la efectividad de dicha extensión. El jugador no podrá rescindir el contrato si previamente no se ha materializado íntegramente el pago indemnizatorio aquí convenido. Y habla de una indemnización de 30 millones. Bueno, Betis cobra 30 millones de euros, el jugador firma su contrato, es habilitado, todos los procedimientos sin ningún problema, y después Betis dice, bueno, me debes el mecanismo de solidaridad. ¿No? Yo cobré los 30 millones, pero esto es una transferencia, yo soy club formador, aplica todo el reglamento, todo lo que establece el anexo 5 y el artículo 21, y dice, bueno, que la FIFA efectivamente condena a Napoli a pagar 1.197.000 euros, o sea, es un montón de dinero en juego. ¿Qué fue lo que consideró FIFA? Dijo, el pago de 30 millones a partir de todo el análisis, porque la cláusula no lo decía, era la empresa, ¿no? Que era neto, consideró que era neto, y entonces el monto que había pagado equivalía al 95% del precio de la transferencia, como si yo hubiera hecho la deducción, hace Eurosynap de ese monto, no sé por qué se me... Bueno, y calculó el porcentaje sobre esos 31.578.000 que si se le deduce el 5% quedan los 30 millones, ¿no? Eso es el concepto de este Eurosynap. Y bueno, obviamente Napoli no conforme apela ante el TAS, y el TAS lo que analiza son tres cuestiones. Primero, si el movimiento del jugador mediante el ejercicio de la cláusula es considerado, tiene que ser considerado una transferencia, ¿no? Según el artículo... En segundo lugar, si el pago de los 30 millones equivale a una compensación, de acuerdo a lo previsto en el sentido de lo previsto en el artículo 21 y el anexo 5. Y finalmente, y creo que es el punto más importante, si debe pagarse por encima del valor de los 30 millones, ¿no? Creo que el punto 1 y 2 no hay tanta ciencia en esto, porque hace un análisis similar al del famoso caso Zárate, ¿sí? Donde ya se dice, bueno, cuáles son los 4 requisitos, los 4 elementos para que sea considerada una transferencia. Habla del consentimiento de los dos clubes, el consentimiento del jugador y el pago de una compensación. Y en ese caso, no hay duda de que el consentimiento del nuevo club está porque paga el precio, no hay duda de que el consentimiento del club está porque ejecuta la cláusula y firma el contrato con el nuevo club, no hay duda de que el precio está. La duda se planteaba con respecto al consentimiento del club de origen, ¿no? Algunos dicen, no, en realidad que se ejecuta la cláusula de rescisión es contra mi voluntad, y el TAS en ese caso lo que dijo, y lo vuelve a reiterar en este caso, es que al incluir una cláusula en el contrato que le permite al jugador ejecutar la cláusula para pasar a otro club, el club de origen había prestado su consentimiento de manera anticipada. Entonces se dan los 4 elementos y considera que hay una transferencia. Después tampoco hay demasiada ciencia con respecto a este tema, ¿sí? El pago es una compensación, el nuevo club el que paga los 30 millones, por lo cual lo considera. Y con respecto a si tiene que pagarse encima o no, por encima, o si los 30 millones incluían el mecanismo de solidaridad, obviamente para los que están pensando esto respecto de sus clubes, de sus contratos, esto depende mucho de cómo está redactada la cláusula, ¿no? En este caso, como habíamos visto, no decía neto, no decía bruto, no decía nada, ¿no? Pero hablaba de materializado íntegramente, y no había, de alguna manera, no había una renuncia al
cobro del mecanismo de solidaridad. Entonces el panel consideró, ¿sí? Confirmando la decisión de FIFA, ¿sí? Que solo se activaba la cláusula de rescisión si se recibía exactamente 30 millones sin ninguna reducción y sin ninguna deducción. Por eso consideró que era neto. Y en este sentido hubo bastante en contra el hecho de que el Napoli le pagó el mecanismo de solidaridad a otro club, al Elche, que había sido también club formador, reclamó y lo pagó por encima de los 30 millones. Entonces, ese elemento fue considerado decisivo para entender que en realidad los 30 millones no incluían el mecanismo de la solidaridad. Bueno, nada, me parece que es un caso interesante, que quizás no es muy tenido en cuenta en el momento de que hoy que está empezando a ver cada vez más en la Argentina, ¿no? En el mundo por ahí ya era común, pero en la Argentina no era tan común esto del ejercicio de la cláusula de rescisión. Después creo que lo van a ver con Rafa, con Fede, este tema, pero bueno, hoy está más de moda, está empezando los jugadores a ser más protagonistas y a ejecutar las cláusulas. Bueno, desde el punto de vista del asesoramiento de los clubes, tenerlo en cuenta, también de los jugadores, pero de los clubes puede ser en algunos casos, no sé si en los casos en que se ejecutan las cláusulas, entiendo que no, al menos, si han intentado reclamar por encima del monto de la cláusula el mecanismo de solidaridad, pienso en River, como tanto o no, el monto parece interesante, digamos. Bueno, un segundo caso ya vinculado más con transferencias. Somos muchos de los que estamos acá, que somos abogados de clubes, y bueno, sabemos lo complejo que es una transferencia, sobre todo cuando son transferencias de jugadores importantes, ¿no? Jugadores claves en el plantel, la presión que recibimos de los dirigentes, de los agentes. Pero creo que una de las cosas más importantes y que lo que uno no puede pasarle como abogado es perder a un jugador clave del equipo y no cobrar el precio de la transferencia, ¿no? Generalmente no somos los culpables los abogados cuando pasan esas cosas, pero es probable que nos echen la culpa o que nos miren por qué no tuvimos en cuenta esta, por qué no tuvimos en cuenta lo otro. Y bueno, este caso me parece interesante. Algo parecido me tocó vivir en carne propia, por eso me atrajo el análisis que realiza el panel en este caso, y tiene que ver con algo también de moda hoy, con los fraudes electrónicos, ¿no? Acá, nada, voy a contar un poquito en detalle los detalles del caso, porque son para una película. Empiezan las negociaciones entre estos dos clubes, ¿sí? Por mail para la transferencia de este jugador, y los correos de ambos lados son interceptados por un hacker. Entonces el hacker empieza a tener comunicación con los dos clubes en paralelo, utilizando dominios falsos que eran exactamente iguales, pero en lugar de HU terminaban en EU y el otro en lugar de HR terminaban en EU. Entonces iba teniendo comunicación, se iba metiendo, cuando recibía un mail del otro lo chupaba y lo contestaba de otra manera, y bueno, y así fue construyendo, metiéndose de alguna manera en el medio de la negociación. Unos días después de que empezó esta primera filtración, se firma el contrato de transferencia. Esto es relevante, ¿sí? También nos lo cuenta, a veces hay que escuchar si no sé para qué, estas cláusulas no pone que sé para qué, las ponemos, bueno, en este caso terminó siendo decisivo. El contrato incluye una cláusula específica sobre las direcciones de correo electrónico de las partes, estableciendo que toda comunicación debe realizarse exclusivamente a las direcciones que están contenidas en el contrato. De todas maneras, incluirlas no es suficiente si después no chequeamos bien la celeridad y la velocidad. Digamos, ¿no? A veces es raro, digamos, que alguien chequee exactamente cada vez que recibe un mail si el mail es exactamente igual al del contrato. Bueno, no estaría mal empezar a hacerlo. Sí, el protocolo, exacto. Bueno, unos días después de que se correlaciona la transferencia y que se emite el CTI, en el TMS, es importante también se había correlacionado la cuenta, ¿sí? Los datos de la cuenta bancaria y una cuenta en Croacia, el club que tenía que recibir el dinero de Croacia. Bueno, el 19, 3 días después, este club, Ferencvárosi, le solicita, ¿sí? A Rijeka la factura del primer pago, que eran casi 1 millón de euros, y le envía a 3 correos del club, ¿sí? 2 eran correos, en esta intercepción que hubo, el correo quedó con contestó en alguno de los mails donde ya se había metido el hacker,
Con lo cual el mail le llega a 2 correos que eran correctos del club y uno incorrecto, terminado en EU, que era del hacker. Ese mismo día, Rijeka envía la factura y la envía al correo del hacker. ¿Sí? La factura incluía esta cuenta bancaria en Croacia, la misma que había sido registrada en el TMS. Y unos días después, Marossi recibe un correo ya del hacker, en este caso, ¿sí? Con una factura idéntica, pero con una cuenta bancaria española. Marossi responde el correo pidiendo corregir el nombre del club, porque había un error en la factura, y como ve este tema de que la cuenta del club era de Croacia y la cuenta era en España, le llamó la atención y le pidió una declaración oficial que confirmara que la cuenta española pertenecía a Rijeka. Efectivamente, un par de horas después, el hacker envió una declaración oficial de la cuenta bancaria. Me gustaría verla, ¿no? Porque tengo la sensación de que debe haber sido bastante trucha, digamos, y bueno, pero pasó de largo, ¿no? Era falsificada y 3-4 días después, Marossi transfiere 997.500 euros a la cuenta española y sube el comprobante al TMS. Esto también relevante, ¿no? A veces uno toma su tiempo o lo que fuera. En este caso lo sube y vamos a ver cuán importante fue el hecho de que el otro club accedió al sistema del TMS, pero no descargó el comprobante y no vio a dónde habían transferido, por lo cual en ese caso por ahí hubiera sido posible evitar la transferencia. Efectivamente, acá está. El TMS, sí, el mismo día que sube el comprobante, el TMS se comprueba, ¿sí? En el procedimiento que había accedido al sistema del TMS, pero no descargó el comprobante subido por el club. ¿Sí? Bueno, después de esto, pasó bastante un tiempo y durante casi un mes hubo intercambios de mails entre Rijeka y el hacker, ¿no? Rijeka reclamando dinero y el hacker no puedo pagar, me rebota, no sé qué pasa, que me rebotó de vuelta, o sea, estaba ganando tiempo, obviamente. Y bueno, ya había pasado casi 2 meses y Rijeka se cansó de esperar, manda una factura por intereses, ¿sí? Diciendo, bueno, me debes intereses, pasaron 2 meses, pero la manda al mail del hacker, no sé bien por qué, al día siguiente la vuelve a reenviar, pero incluye otras direcciones. Y cuando incluye esas direcciones, ya incluye las direcciones correctas, ¿no? Y ahí es donde Marossi le dice, no entiendo qué me estás diciendo, yo el pago ya lo hice. Pero no entiendo por qué me estás regalando intereses si yo el pago lo hice hace tanto y subí comprobante. Bueno, y obviamente ahí empezó Rijeka demanda ante FIFA. Y la decisión del juez único dice, bueno, la cuenta de destino era de otro país, no coincidía con la registrada en el TMS, lo que hacía que la información era claramente sospechosa y una falta de diligencia. Marossi no actuó con la debida negligencia y condena a pagar, o sea, el famoso el que paga mal, paga 2 veces, ¿no? Bueno, pero si vimos todos los detalles que yo les estuve contando, también suena un poco raro, ¿no? Esto de tener que pagar 2 veces ante una situación en la que claramente hubo responsabilidades compartidas. Bueno, Marossi apela ante el TAS y acá, nada, aparte de una cuestión procesal interesante, que es Marossi solicita al panel que ordene la producción de documentos a FIFA, al Banco Santander y a la Fiscalía de Estado de Croacia, que se ha iniciado acciones criminales, ¿no? Para la investigación, pidiendo toda la información. Y el panel dice, yo no tengo poder de policía, ¿no? Esto es importante para los que no estén acostumbrados a investigar ante el TAS. Bueno, y FIFA de una manera similar, los árbitros del TAS o la Secretaría del TAS no tienen la posibilidad de producir pruebas. Lo que tienen que producir las pruebas son las partes, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, cite a tal testigo. Yo no puedo citar a nadie, el testigo de la audiencia lo tenés que traer vos. Que se mande un oficio, no se puede hacer, ¿no? Pero sí en el caso de FIFA, ¿no? Porque FIFA había sido el procedimiento de apelación, por lo cual sí le ordenan a FIFA que proporcione toda la información vinculada a un TMS y de ahí surge todo esto que yo les estoy diciendo que descargó, que accedió al sistema, que no descargó el comprobante, etc. Otro tema importante, ¿sí? Que surge del laudo, que no hay ninguna novedad, pero es importante
importante tenerlo en cuenta. En el momento que uno participa en una transferencia, generalmente quizás es cuando veo los reglamentos de la AFA, los reglamentos de la FIFA, la ley de Argentina, digamos, pero a veces nos olvidamos, ¿no? La celeridad tampoco es imposible también tener en cuenta absolutamente todo, pero es importante saber que este riesgo existe, digamos, que finalmente en un conflicto derivado de esta transferencia se termina aplicando a una norma del derecho suizo que nosotros no tuvimos en cuenta en el momento de ejecutar la transferencia. Bueno, efectivamente, sí, de acuerdo al estatuto de la FIFA, de manera subsidiaria, aquellas cuestiones que no estén previstas por el reglamento de la FIFA, se aplica el derecho suizo. Bueno, análisis del panel. Hechos acreditados, el pago se realizó el pago se efectuó una cuenta que no pertenecía a Rijeka no recibió dinero, se trató de un fraude electrónico cometido por un hacker. Llega a la conclusión de que Rijeka no tuvo nada que ver, que no colaboró, ni tuvo ningún tipo de intervención, y también que la identidad del hacker permanece absolutamente desconocida. Entonces la cuestión a resolver es, bueno, cuáles son las consecuencias de este fraude electrónico y cuál de las partes debe asumir la responsabilidad de las pérdidas derivadas de esta cuestión. En este sentido, lo que decía el derecho suizo, ¿no? El artículo 97.1 del Código de la Autorización Suizo dice que el deudor que no cumple con una obligación, total o parcialmente, debe indemnizar el daño causado, salvo que pruebe que no tuvo culpa. ¿Sí? Se como que hay una presunción de culpa en caso de incumplimiento. ¿Sí? Entonces el panel dice, bueno, el pago no fue recibido, pero el pago sí no cumplió, efectivamente, con su obligación contractual. ¿Sí? Se presume que está en mora, pero esta presunción es rebatible, ¿no? Es decir, salvo que pruebe que no tuvo culpa. ¿Sí? Y ahí se combina con otra norma del derecho suizo, el artículo 44, que dice que si el acreedor contribuyó al daño o agravó su posición, el tribunal puede reducir o suprimir la indemnización, ¿no? De alguna manera permite distribuir la responsabilidad en caso de culpa concurrente, según el grado de culpa que tenga cada una de las partes. En definitiva, la cuestión jurídica es determinar si Rijeka tuvo culpa concurrente, ¿no? Voy a avanzar porque quizás nos está acabando el tiempo, después les dejo esto. Primero esto, si desvirtúa la presunción, dice, y el panel llega a la conclusión de que si no actuó con el grado máximo de diligencia. Y acá hay un concepto importante, el grado máximo de diligencia, digamos, ¿no? Vamos a ver que el panel llega a la conclusión de que los clubes, sobre todo cuando hacen transferencias de nivel internacional por montos elevados, tienen un deber de diligencia muy estricto, digamos, ¿no? No basta con decir, bueno, más o menos, no. Tenés que, como decía Víctor, un protocolo de las transferencias, saber exactamente cuál es el procedimiento a seguir, todos los recaudos y todo más. Bueno, ¿por qué dice esto? Si pagó una cuenta informada a través de un correo que no era registrado en el contrato, o sea, la factura que le llega tenía un mail que no era registrado en el contrato, no verificó con el banco la autenticidad de la elección bancaria, ¿sí? Recibida del hacker, a pesar de que le pareció sospechoso, pagó una cuenta distinta de la que estaba registrada en el DNS, creo que esta quizás es la más grave, digamos. Pagó una cuenta de un banco de un país diferente al del club, ¿sí? El club de Croacia, y pagó una cuenta de España, algo que quizás debió haber levantado alguna sospecha. Quizás a nosotros no tanto, ¿no? Porque nosotros manejamos cuentas por todos lados, digamos, pero se ve que en ese ámbito no es tan común que alguien cobre en un banco de otro país. Y respondió a correos falsos sin verificar, con lo cual llega a la conclusión de que no logró desvirtuar la presunción de culpa bajo el 97.1. Pero al mismo tiempo analiza si Rijeka tuvo también, si contribuyó de alguna manera, y también dice si también tuvo culpa de alguna manera, continúa enviando correos a la dirección con la extensión incorrecta, a pesar de haber sido advertido en un momento de este intercambio. No puse todo porque era bastante largo el análisis de todo lo que pasó, pero en un momento creo que era presidente o gerente, le dice por WhatsApp a uno, ojo que están mandando un correo que está mal el correo. Bueno, a pesar de eso, no se dieron cuenta, nunca sospecharon que tenía que ver con esto y siguió mandando las direcciones a estas direcciones. Después no verificó en el TMS el comprobante de pago, ¿sí? Dice, no sé si es así, no sé si es exactamente así, pero dice, si hubiera verificado el pago en el TMS, quizás el fraude se hubiera detectado a tiempo y podría haber evitado haber solicitado que devuelvan la transferencia. Y quizás también el más importante, la factura inicial, el mail de la factura inicial la envía a un correo
distinto de indicado en el contrato y también en este mes. En definitiva, dice, ambos clubes contribuyeron a la producción del daño. Hace un momento, hace un análisis, dice, bueno, detecto como 5 incumplimientos de parte de Ferencvárosi y 4 o 3, no me acuerdo, de la Rijeka. Entonces, bueno, podría ser una cuenta matemática, que dice, la realidad es que esto no es tan así, no es una cuestión matemática, basada un poco en la equidad, considera justo y razonable que el daño deba compartirse por partes iguales y ordena entonces a Ferencvárosi a subir la mitad, o sea que nada, perdieron todos en definitiva. O ganaron los dos, depende de cómo lo veamos, ¿no? Pero bueno, que ganó el carácter, claro. Bueno, enseñanzas prácticas, esto, lo que decía hace un ratito, ¿no? Los clubes de transferencias internacionales, por su estructura profesional y los montos involucrados, tienen un deber agravado de diligencia, ¿sí? Hay que estar muy atentos. La omisión de controles básicos, como la verificación bancaria, el uso de los correos oficiales, la revisión de intereses, todo esto puede ser considerado un agravante al momento de asignar responsabilidades. Y lo que decía también es la importancia del derecho suizo al momento de embarcarse en transferencias internacionales. No sé si tengo tiempo. No, Rápido. Bueno, en el caso sobre el Celon, una transferencia definitiva de Cerro Porteño a América. ¿Sí? Cerro Porteño conserva el 10% de los derechos económicos. ¿Sí? Una típica cláusula Celon, y seguirá conservando el 10% de los derechos económicos. En caso que decida transferir, deberá pagar el 10% del monto neto recibido por la transferencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Después el club que lo había comprado transfiere al jugador a Independiente por 6.200.000 euros. Que iba a pagar en cuotas, cumple con la primera cuota y América le paga a Cerro Porteño el 10% sin ningún problema. Después Independiente no cumple con el pago de las nuevas cuotas, por lo cual América realmente no le paga a Cerro Porteño a pesar de que le reclamaba, y América inicia su reclamo con el Independiente, ¿no? Y acá, bueno, es un derrotero de reclamos. Primero hay un primer reclamo FIFA que condena a Independiente a pagar 3.200.000 más 800 y pico de multa, confirmado por la FIF, por el TAS. Después llegan a un acuerdo, tienen en 2021 primer acuerdo donde dice cómo se va a pagar. Independiente vuelve a incumplirlo, con lo cual nueva demanda de América ante FIFA, una nueva condena que incluye también la multa y un nuevo acuerdo, o sea, otra multa más. Y en 2003 llegan a un segundo acuerdo, un pago inicial de 4 millones, esto ha sido con la colecta de Maratea, la famosa, y después cuotas, ¿no? ¿Qué pasa? América fue realizando los pagos, pero no le quería pagar, no quería compartir el 10% de la penalidad contractual que había recibido de parte de Independiente por la demora de los pagos. ¿Por qué? Decía que en realidad esto era un pago autónomo, que no tenía nada que ver con la transferencia. El contrato, si la cláusula hubiera querido decir que también había que compartir el 10% de la penalidad, tendría que haberlo dicho, bueno, todos esos argumentos, ¿no? En cambio, Cerro Porteño decía que el 10% del monto efectivamente incluía la penalidad. En definitiva, lo que había que resolver era si el Celon del 10% incluía también las multas contractuales percibidas por demora en el pago del precio de la transferencia. ¿Cuáles fueron los principios aplicables? La interpretación subjetiva, a expresar la verdadera y común intención de las partes y sobre la literalidad de la cláusula. El contexto general, toda cláusula debe realizarse en su entorno de creación, atendiendo a las circunstancias previas, concomitantes y posteriores, y esto de análisis caso por caso, obviamente, pero además también este tipo de cláusulas específicamente son cláusulas que no tienen ningún correlato en ningún otro mundo como sea el mundo del fútbol, digamos, son cláusulas típicas del mundo del fútbol y tienen que ser analizados en ese sentido, ¿no? Cómo es la práctica habitual entre los clubes. En definitiva, se llega a la conclusión de que el precio y la multa comparten el mismo hecho generador, que es la transferencia del jugador. Así que esa realidad estaba relacionada con la transferencia del jugador. En definitiva, que la multa es accesorio al monto principal y que sigue su destino. En definitiva, el objetivo común era compartir beneficios y riesgos. ¿Sí? Hay algo importante, que es que la multa, 25% del precio de pago, fue pactada en el contrato original de la transferencia, o sea, no es algo que se pactó después como consecuencia de la gestión que hicieron
los abogados de América en todos los litigios, sino que fue ya en el contrato de transferencia donde se pactaba el precio, además estaba la penalidad. Y también se tuvo en cuenta que el hecho de que el monto de la penalidad sea un porcentaje del monto de la transferencia impagada. Entonces, el monto, el 10% del precio que le correspondía a Cerro Porteño, también se aplicaba la penalidad sobre ese monto que le correspondía a Cerro Porteño. Entonces, el hecho, si no había ningún enriquecimiento sin causa. En definitiva, y ya Carlos está desesperado, así que el monto neto debe incluir todos los ingresos directos y directamente vinculados a la transferencia, el precio, los variables y la muchas gracias. Para Mariana. En primer caso, uso de la cláusula rescisoria neta y el club que recibe los 30 millones reclama la solidaridad. Si eso hubiera ocurrido antes del fin de la temporada de los 23 años, ¿hubiera tenido derecho también a cobrar de hecho, formación? Lo reclamaron. Lo reclamaron. Y reclamaron, son dos casos resueltos. No, la formación no lo La formación no. Pero una gran discusión. Sí. Okay. No me iba a dar tiempo como para analizarlo, pero es así. En la mesa ahora comienza. Bueno, muchísimas gracias.